Bogotá, una ciudad donde pasan cosas que uno no siempre entiende. Casos reales que salieron en noticias, en juicios, en todo lado. Y otras que se quedan en historias, pero que igual dan miedo. Hoy vamos a hablar de todo eso, pero bien explicado. Esto es Sombras de Bogotá. Caso Colmenares. Este caso es de los más conocidos en Colombia y aún así nadie lo tiene del todo claro. Todo pasó el 31 de octubre del 2010 en una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá. Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, estaba con varios amigos, entre ellos personas que luego serían clave en la investigación. Según versiones iniciales, él salió corriendo del lugar y terminó en un caño. Pero aquí empieza lo raro. Los testimonios de quienes estaban con él no coincidían del todo. Algunos dijeron que lo vieron caer, otros que no estaban seguros y otros cambiaron su versión con el tiempo. La familia de Colmenares insistió en que no era un accidente y pidió nuevas investigaciones. Se hicieron peritajes, reconstrucciones del lugar, análisis forenses. Incluso hubo expertos que cuestionaron si las heridas coincidían con una caída. El caso llegó al juicio. 2 personas fueron señaladas como posibles responsables, pero después de años, la justicia concluyó que no había pruebas suficientes para condenarlas. Y así quedó, un caso cerrado legalmente, pero abierto a la opinión pública. Porque la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué pasó realmente esa noche con Colmenares? Caso Juliana Zamboni. El caso de Juliana Zamboni ocurrió el 4 de diciembre de 2016 y marcó profundamente a Colombia por la forma en que sucedieron los hechos. Juliana, de 7 años, vivía con su familia en el barrio Bosque Calderón, en los cerros orientales de Bogotá. Ese día, mientras jugaba cerca de su casa, fue engañada y llevada por Rafael Uribe Noguera, un arquitecto que pertenecía a una familia reconocida y con alto poder económico. El hombre la trasladó hasta un edificio en el norte de la ciudad, en una zona de alto estrato. Mientras tanto, la familia de Juliana, al notar su ausencia, comenzó a buscarla desesperadamente y dio aviso a las autoridades. Cuando los agentes regresaron al apartamento, encontraron a Juliana en condiciones críticas. Fue llevada de urgencia al hospital, pero lamentablemente falleció poco después debido a la gravedad de las agresiones. El caso causó una indignación masiva en todo el país, no solo por la violencia del crimen, sino porque evidenció una fuerte desigualdad social. Una niña de un entorno vulnerable fue llevada a una de las zonas más exclusivas de la ciudad sin que nadie interviniera a tiempo. Tras el proceso judicial, Rafael Uribe Noguera fue condenado a más de 50 años de prisión. Sus hermanos también enfrentaron cargos por intentar encubrir lo ocurrido. Más allá de lo judicial, este suceso dejó una reflexión profunda en la sociedad colombiana sobre la protección de los niños, la indiferencia social y las diferencias de clase que aún persisten. El monstruo de Monserrate. Dicen que en los años 90, cuando el país entero vivía con miedo por lo que hacía Luis Alfredo Garavito, en Bogotá empezó a crecer otra historia. Una que nadie sabía si era real, pero todos evitaban comprobar. En esa época, subir a Monserrate no era solo una caminata, era un riesgo. La gente hablaba de un hombre que no se dejaba ver completamente, que aparecía entre la neblina de los cerros, quieto, observando. Algunos aseguraban haberlo visto desde lejos, parado entre los árboles. Otros decían que caminaba despacio, siguiendo a quienes subían solos. Pero lo más inquietante era que nunca hablaba, solo miraba. Con el tiempo los rumores crecieron. Que alguien había desaparecido, que se escuchaban pasos cuando no había nadie, que en ciertas partes del camino
el silencio se volvía pesado, como si algo estuviera cerca. Y aunque nunca se comprobó que Luis Alfredo Garavito hubiera estado ahí, el miedo fue suficiente para crear algo más grande. Una figura, una presencia, algo que la gente empezó a llamar el monstruo de Monserrate. Y desde entonces hay quienes dicen que cuando la neblina baja y el camino se queda solo, todavía hay alguien mirando desde el monte. Poseto, Bogotá, 1986. Campo Elías Delgado camina en silencio. Por fuera, un hombre común. Por dentro, una guerra que nunca terminó. Primero su casa, sin ruido, sin testigos, asesina a su madre. Horas después, baja Chapinero. Entra al restaurante Poseto, se sienta, pide comida, observa. Todo parece normal, hasta que saca un arma. Los disparos rompen el lugar, gritos, caos, gente corriendo. En minutos, todo se convierte en tragedia. La policía llega, lo abaten. Después, las piezas empiezan a encajar. Vietnam, el aislamiento, su mente fragmentada. Una historia real que marcó a Bogotá y que inspiró a Satanás de Mario Mendoza. Pero no todo lo que da miedo tiene una explicación. Algunas cosas simplemente pasan. El monje de Monserrate. En Monserrate, cuando ya no hay turistas, el ambiente cambia. Un vigilante que llevaba años trabajando contó algo que le pasó en turno de noche. Dice que estaba haciendo su ronda normal cuando vio a alguien caminando por un sendero donde no debería haber nadie. Pensó que era un visitante perdido, así que decidió acercarse, pero mientras se acercaba se dio cuenta de algo raro. La persona no hacía ruido al caminar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio que era un monje con túnica antigua. Intentó hablarle, pero no respondió, y cuando el monje giró la cabeza, no tenía rostro. El vigilante dice que cerró los ojos un segundo y cuando volvió a mirar, ya no estaba. El pueblo fantasma. La Candelaria es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Ahí empezó todo. La fundación, la vida política, los momentos más duros del país. Casas que han visto guerras, incendios y tragedias. Generaciones enteras pasar. De día, el lugar está lleno de turistas, universidades y arte. Pero de noche cambia. El silencio pesa, puertas que crujen solas, pasos en calles vacías, sombras que parecen quedarse mirando desde los balcones. Algunos dicen que no es casualidad, que tanta historia dejó huella y que no todo se fue. Por eso muchos lo llaman un pueblo fantasma. Porque no es que esté vacío, sino porque a veces parece que el pasado sigue ahí. Hospital San Juan de Dios. Un grupo de amigos entró al hospital abandonado a grabar contenido. Todo iba normal, típico lugar vacío, oscuro, hasta que una puerta se cerró sola. Pensaron que era el viento, pero luego escucharon algo. Cuando revisaron la grabación después, se dieron cuenta de algo peor. Detrás de ellos había una sombra que en ningún momento vieron mientras estaban ahí. En una noche fría en Bogotá, en una zona de Chapinero, algo empezó a inquietar a los vecinos. Un olor extraño que salía de una casa abandonada. Al principio lo ignoraron, hasta que ya fue imposible. Cuando la policía entró, encontró restos humanos. El responsable era Juan Carlos Sánchez Latorre, un hombre que vivía en el sector y pasaba desapercibido para casi todos. La noticia sacudió la ciudad, pero lo más perturbador no fue solo el crimen. Se decía que practicaba canibalismo y que incluso habría intentado vender
carne humana como si fuera comida normal. Nunca todo quedó completamente comprobado, pero el miedo se expandió rápido. Desde entonces, la historia quedó como una de las más oscuras de Bogotá, una que recuerda que a veces lo más aterrador no está lejos, sino justo donde nadie mira. Bogotá no es solo lo que vemos. Es lo que pasó. Y lo que tal vez aún sigue sucediendo. No estás solo.